A veces es importante tomarnos un respiro, sentarnos en nuestra silla favorita, encontrar nuestro lugar que más nos gusta y con paciencia preguntarnos si esta rutina diaria nos está sacando de contexto de lo que pasa a nivel mundial. Y si esas cosas que pasan a nivel mundial pueden llegar a afectarnos. Porque bien nuestra mente nos jugará en un plano de, si no pasa en el país o no ha pasado acá, no nos va a llegar. Si pasa en otras potencias mundiales, pues que vean ellos cómo las resuelven. Lo que no entendemos muchas veces es que de repente esa rutina hace que no abramos los ojos, que no pensemos en el futuro de nuestra familia y que no entendamos lo que la geopolítica representa para países débiles, pequeños, como los que son los de Latinoamérica y obviamente los centroamericanos. Usted dirá cuando ve las noticias y ve a las potencias mundiales y ve al presidente de Estados Unidos juntarse con el presidente de China y después reunirse con el presidente de Rusia y ahí mandarnos el mensaje de que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha terminado y que se llega a una negociación. De hecho, usted puede ver el antes y el después, la primera reunión del presidente de Estados Unidos con el de Ucrania, cómo llega vestido, cuáles son sus gestos y cómo está dispuesto enfrente de los medios a debatir con el presidente de Estados Unidos sobre cosas con las que él en su momento no está de acuerdo. Pasan algunos meses, se mandan algunos mensajes muy fuertes, Putin también envía ciertos mensajes como quien dice voy a seguir entonces. Y después vemos una segunda reunión donde ya llega el presidente de Ucrania bien vestido, el presidente Trump lo recibe de esa manera diciéndole wow, vienes bien vestido, y después de esa alegata que se había dado incluso con J.D. Vance, que era el vicepresidente, pues pareciera que se dio un arreglo. ¿Cuál puede ser ese arreglo? Cese al fuego, la paz entre ambos países. ¿Y cómo pudo haber quedado Rusia y Estados Unidos beneficiados de la situación de Ucrania? Estados Unidos decía pues, que se le había dado mucho dinero a Ucrania para pelear una batalla que iba a perder. Y Rusia estaba peleando algo que decía que le correspondía. Y ahí puede ser territorio, puede decir obviamente minerales preciosos, accesos al agua, al mar, o como usted le quiera llamar. Y sobre esa línea se manejan temas geopolíticos que nosotros de repente no comprendemos. Después usted ve fuera de la jugada al presidente de Estados Unidos, pero ve una reunión con Xi Jinping, el presidente de China, con el presidente de Rusia, y se le une el presidente de India, en una reunión completamente aparte. ¿Qué se toca en esos momentos? Yo le puedo decir. El tema es económico, el tema es de control político, el tema es de territorio, el tema es de expandir su fuerza para poder tener a mayor cantidad de aliados para poder dominar el mundo. O sea, no hay otra forma de explicárselo. El líder chino presentó a su país como una fuerza impulsora de la estabilidad económica mundial y prometió cientos de millones de dólares en apoyo a sus socios, en contraste con la guerra arancelaria global del presidente Donald Trump. Sí, prometió 280 millones de dólares en subvenciones y la creación de un banco de desarrollo para fortalecer la cooperación económica y de seguridad dentro del bloque. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, el líder chino rechazó la hegemonía y las prácticas intimidatorias en presencia de figuras como Vladimir Putin, Narendra Modi y Erdogan. The host, Chinese President Xi Jinping, denouncing bullying and double standards and promoting China as a champion for developing countries. 不搞双标。 The House rules of a few countries should not be imposed upon others. Those points echoed by his close partner Vladimir Putin. Even as his military continues its nightly bombardment of Ukrainian cities, defying U.S. President Donald Trump's demands for peace. But the Russian president accuses the West of starting Russia's war with Ukraine and makes his own appeal for a new global system of governance. A system that would replace the outdated Eurocentric and Euro-Atlantic models, taking into account the interests of the broadest possible range of countries, truly balanced. But it is the presence of India's Prime Minister that has been most notable at this gathering. Narendra Modi came to China, still stinging from 50% tariffs imposed by the Trump administration on Indian goods. Snubbed by Washington, Modi is now mending fences with China,
despite an ongoing Chinese-Indian border dispute that 5 years ago turned very deadly. Modi also spent an hour talking to Putin in the Russian president's limousine, demonstrating India has other powerful friends if it can no longer count on U.S. support. Trump ha jugado en casa. Su primer encuentro con Putin en 6 años se ha celebrado en Alaska, un territorio en Estados Unidos que recuerda lo cerca que se encuentran ambos países. Sus costas están a tan solo 80 kilómetros de distancia, separadas por un estrecho. Alaska es estratégico porque es un lugar que está completamente alejado de Washington. Si se hiciera en Washington la reunión, esto podría generar mayores presiones, podría generar manifestaciones y al mismo tiempo pues genera cercanía con Rusia. Esta ha sido la primera vez que Putin pisa suelo estadounidense desde 2015, cuando asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas y se reunió con el presidente Obama. Además, como Estados Unidos no es un país firmante del Estatuto de Roma, Trump no ha tenido obligación de ejecutar la orden de arresto emitida contra Putin por el Tribunal Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra en Ucrania. Refuerza la idea que quiere dar Donald Trump de normalidad. Trata de lanzar el mensaje, de decir, bueno, con los otros no lo sé, pero conmigo puedes hablar. Por primera vez, un mandatario ruso ha visitado Alaska, que fue colonia rusa hasta el siglo XIX, cuando el zar Alejandro II la vendió a su vecino estadounidense, un recordatorio de que a veces los territorios y las fronteras cambian. Es, digamos, un modelo muy potente, una imagen muy potente de cara a resaltar esa idea de diálogo fructífero y positivo. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі. La reunión se ha celebrado a 6.000 kilómetros de distancia de donde ocurre la guerra y sin la presencia de una de las partes involucradas en el conflicto, Ucrania, aunque la Casa Blanca planteó días antes del encuentro la posibilidad de que Zelensky estuviera presente en Alaska. También se ha hecho en el extremo opuesto a Europa, el otro actor que intenta tener voz en este conflicto. Europa no entra en la agenda de política exterior de estos dos estados y mucho menos de Rusia. Putin lo que le está diciendo claramente a Europa es que su política exterior es independiente y que en ese sentido ningún estado y ningún grupo de estados tiene ningún derecho a observar o a participar en esta decisión. La zona también es un lugar estratégico y con grandes oportunidades económicas para Rusia y Estados Unidos. Ambos países comparten intereses comerciales en el Ártico. Aparte de la explotación de recursos energéticos y recursos naturales, está la cuestión de las rutas comerciales que se pueden abrir a partir de ese deshielo del Ártico. Este cara a cara entre Trump y Putin ha servido para descongelar sus relaciones. ¿Será el primero de muchos encuentros? Y ahí es donde nosotros como países pequeños entramos de alguna manera salpicados por lo que las influencias de las potencias mundiales caen acá. Porque obviamente, ¿quién de ellos va a controlar un territorio como Latinoamérica? ¿Qué vende Latinoamérica importante? ¿Es un tema en contra del terrorismo? ¿Es un tema en contra del narcotráfico? ¿Es un tema en contra de, obviamente, la migración? ¿O es un tema de preocupación del crimen organizado? Y algunos dirían que pudiera ser hasta ideológico. Es decir, yo no quiero gobiernos ya de izquierda o yo ya no quiero gobiernos de derecha. Y ahí es en donde se inmiscuyen en elecciones importantes en cada país, las cuales les voy a explicar después. Pero aquí lo que quiero que tengan en mente es dinero, territorio, cuestiones políticas y sobre todo una influencia sobre esos países para el desarrollo de sus grandes negocios y el posicionamiento de los mismos. Claro, y para que usted no diga que estoy hablando cosas sin sentido, hay ejemplos pero más que reales. Venezuela, que ha sido un problema para la región desde hace 20, 30 años, 15, lo que usted le quiera poner, desde Maduro hasta obviamente Hugo Chávez, y lo que ahora ha expresado una potencia mundial que dicen que literalmente son un cartel, es decir, son una organización criminal en donde utilizan su fuerza pública para tema de narcotráfico, para tema de crimen organizado, seguramente para el lavado de dinero y además para influenciar y arruinar países vecinos. A ver, yo creo que una muestra clara es cómo Estados Unidos está en los mares alrededor de Venezuela con toda la flotilla, con aviones, y han habido desplegados serios sobre
vamos a entrar. Y han habido también declaraciones del presidente de Venezuela diciendo, tengo miedo de que entren. Y obviamente levantando el tema de soberanía. Un día tocan a Venezuela, toda la América se levantará por nosotros, por el pueblo de Bolívar. Advertencia de Nicolás Maduro a Donald Trump ante cualquier tentación de que pueda tener de invadir su país y provocar un cambio de régimen. Washington ha desplegado destructores, aviones y submarinos cerca de aguas venezolanas. Estados Unidos ha enviado buques de guerra, submarinos, aviones y más de 4.000 marines al Caribe y las costas de Venezuela. Incluyen misiles capaces de golpear a 1.600 kilómetros de distancia, el mayor operativo militar en la zona desde la invasión de Panamá. Washington dice que es para combatir al narco, pero no se descarta que en sus planes esté apuntar directamente contra Maduro, al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y por el que pide una recompensa de $50 millones. Estados Unidos está dispuesto a usar todos los elementos de su poder para evitar la inundación de drogas en nuestro país. Maduro no es un presidente legítimo, sino el líder de un cartel narcoterrorista, ha dicho la portavoz de la Casa Blanca. Exigimos el cese inmediato. El presidente venezolano convocó anoche de forma virtual a sus aliados en la región para hacer frente común y condenar el despliegue estadounidense. Representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región. Maduro ha respondido además con su propia movilización, 4,5 millones de civiles y reservistas preparados, ha dicho, para defender el suelo sagrado de Venezuela. Y esto se une a que de repente Rusia y China pueden tener algún interés con Venezuela. Por eso es que Venezuela se ha mantenido de esa manera, porque tiene ayuda desde afuera, porque riqueza interna ya no generan. Es un país que se convirtió pobre por una ideología, por un liderazgo ignorante y sobre todo por gente que, lejos de brindarle ayuda a su población, lo que hizo fue beneficiarse a ellos. Y si quiere verlo aún más, las semanas anteriores, pues ya bombardearon una lancha que cargaba droga cerca de Venezuela y fue un mensaje claro de que no van a permitir que ahí se siga siendo un hub de droga y de distribución de droga. Aumenta la tensión en el Caribe. Estados Unidos enviará 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en esa zona. El despliegue, comunicado el viernes a la France Presse por fuentes cercanas al tema, se produjo apenas horas después de que el Departamento de Defensa dijera que 2 aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. El Pentágono calificó ese vuelo de movimiento altamente provocador y advirtió a Caracas contra una mayor escalada. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a $50 millones la recompensa por su captura. El martes, fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe lanzaron un misil contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas y provenía de Venezuela. En el ataque sin precedentes en la región murieron 11 narcoterroristas, en palabras del presidente Donald Trump. El incremento de la tensión coincide con una gira del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal, y advirtió que su gobierno no dará marcha atrás en su lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Maduro ha movilizado al ejército venezolano, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y a reservistas que, según él, superan los 8 millones de personas. El mandatario ha denunciado lo que llama la mayor amenaza que el continente ha visto en los últimos 100 años. Ahí está, el mensaje está claro. Si no quiere hablar de Venezuela, que por cierto, ojalá se haga algo, conforme las leyes internacionales, pero que la presión sí mande un antecedente para aquellos que crean que pueden agarrar un territorio y afectar a los demás, sobre todo porque ideológicamente es muy fácil manipular a la población y más a las generaciones jóvenes, y ya les voy a explicar por qué. México también es un país con el que se enfrentan las potencias mundiales, y los mensajes son claros: vamos detrás de las organizaciones criminales, vamos detrás de todos aquellos que con negocios ilícitos han dominado territorios a lo interno de ese país,
pero que están afectando indirectamente a otros países. Claro, habrá más de alguien que diga, bueno, pero ¿por qué no controlan los problemas a lo interno de estas potencias también cuando se trata del consumo? Esa es otra discusión que obviamente se les puede hacer. Pero en México se ha dicho, vamos detrás de estos carteles, van a entrar drones, vamos a capturar. Y además hemos visto desfilar gente que el propio gobierno mexicano ha puesto a disposición de extradición por señalamientos del tema de crimen organizado y negocios ilícitos a Estados Unidos, como también ha pasado en otros lugares. Guzmán Castro, conocido como el Chuy, era un operador del Mayo Zambada. Ya duerme en una prisión en Estados Unidos. Lo mismo 25 criminales mexicanos de alto perfil, quienes contaban con órdenes de extradición por delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Entre ellos, Abigail González Valencia, conocido como el Queenie, cuñado de El Mencho y sentenciado por tráfico de drogas y delincuencia organizada, quien por lo pronto se ha declarado no culpable por los cargos de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina en la Corte de Distrito de Columbia. Otro de los trasladados es Servando Gómez Latuta, el peligroso narcotraficante sentenciado a 55 años de prisión, señalado por las autoridades de ser líder del cártel de los Caballeros Templarios. Estos delincuentes de alto perfil. De acuerdo con el secretario de Seguridad, su entrega obedece a que muchos de ellos mantenían operaciones ilícitas pese a estar recluidos. Que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones. De estos 26 criminales, 9 fueron llevados a Nueva York, 5 a San Diego, California, 6 a Phoenix, Arizona y 6 a Virginia. Sobre las actividades criminales. Para este analista, Washington ha puesto en el centro al cártel de Sinaloa por ser el principal productor de fentanilo a Estados Unidos. La mayoría de ellos tiene información sobre las actividades criminales, pero también acerca de los políticos, empresarios y militares que les brindaron apoyo en sus respectivas organizaciones criminales. Por lo pronto, para estos 26 delincuentes, regresar a México es un sueño ya muy lejano. Entonces, lo que le quiero decir es, ese juego de vaqueros a algunos no les gusta. Ese mundo de negocios ilícitos a alguien ya no le agrada. Para bien o para mal, pareciera que es una política fuerte que entra a Latinoamérica, con los ejemplos claros que le di de Venezuela y de México, seguramente con Honduras, y no le extrañe que entre también en otros países de Latinoamérica y también, obviamente, de Centroamérica. ¿Y qué es lo que escala eso? Escala un cambio en la actitud del ciudadano, se traduce en mensajes en las redes sociales. Obviamente esos gobiernos a lo interno mandan mensajes, narrativas y manipulaciones que provocan que la ciudadanía entienda o no entienda lo que está sucediendo y provoca a lo interno violencia innecesaria, física, intelectual, que destruye y descompone una sociedad. Y la violencia se da cuando el poder público abusa y además manipula. O sea, en Venezuela hemos visto encarcelamiento de líderes opositores. ¿Y qué hemos dicho de otros países? Pues muy poco, lo que podemos. Y sobre todo también dependiendo de la ideología del gobernante en ese momento en el país, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no levanta la mano para, pues sí, reflexionar sobre hechos que no son adecuados en un mundo como el que tenemos, o lo que pasa en México también, que es que ahora quieren hacer reformas, o ya las hicieron, para que se puedan escoger los jueces sin que los mismos sean abogados, y que sean escogidos sin que haya habido una carrera previa, lo cual significará que su vecino puede ser su juez para conocer un caso en específico que ni siquiera conoce. Y obviamente la violencia pasa porque, como le decía, en Nicaragua pasa que matan a la gente, los encarcelan, en Venezuela pasa, los encarcelan, matan a la gente. Pasa también en las potencias mundiales. ¿Qué pasa con el candidato a la presidencia que está dando un discurso abierto, espontáneo en Colombia? Y viene alguien que ha sido contratado y le pega un tiro en la cabeza teniendo 30 y tantos años, siendo una persona bien calificada, con con grandes posibilidades para ser candidato y posible presidente de Colombia, y queda en que le pegaron un tiro a la par de un parque. Y si quiere ir a países más desarrollados,
que puede crear consternación, primero, el por qué se dio, pero segundo, porque son países esos desarrollados que a veces nos dicen a nosotros cómo actuar y que nosotros también miramos en aras de desarrollo a seguir lo que ellos hacen. La muerte de el patriota, activista, conocedor, un intelectual, Charlie Kirk, que sucedió en Estados Unidos estas semanas. Es un tipo conocido, es un tipo que nunca ha tenido un solo señalamiento. Es un tipo que lo que le gustaba era debatir ideas. Charlie Kirk se convirtió en una estrella del movimiento MAGA al ir donde otros activistas ultraconservadores no se atrevían, a los campus universitarios como el que fue escenario de su muerte. Desde los 18 años, Kirk recorrió las universidades con su organización Turning Point USA, difundiendo el mensaje de que es genial ser joven, evangélico y pro-Trump. Todo ello mientras acumulaba innumerables vídeos en los que se le veía humillando a estudiantes de izquierdas. ¿Qué es una mujer? No es una pregunta trampa. Están en la universidad pagando por una educación. ¿Qué es una mujer? El activista de extrema derecha atacaba el derecho al aborto, el control de armas, la homosexualidad y a las minorías y promovía teorías conspirativas sobre las vacunas y las elecciones de 2020. Por supuesto que fueron robadas y esta vez vamos a ganar. Era la primera parada de su gira American Comeback que lo llevaría a visitar 15 campus en Estados Unidos. En la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Charlie Kirk, activista político y cofundador de Turning Point USA, inició el evento lanzando gorras, rodeado de su equipo de seguridad, apoyado por 6 oficiales de la universidad y barricadas. Según las autoridades, el pistolero llegó a la universidad a las 11:52 de la mañana hora local y se trasladó por las escaleras al techo de uno de los edificios, donde fue captado vestido de negro. A eso del mediodía, Kirk comenzó su evento en donde debatía sobre ideas políticas como parte del segmento Prove Me Wrong frente a unas 3,000 personas. Cuando contestaba una pregunta sobre tiroteos masivos, se oyó el disparo que lo impactó en el cuello y se desplomó. Fue ahí que se desató el caos. A las 12:26 comenzaron a entrar las llamadas al 911. Y mientras la gente corría en medio del pánico, el equipo de seguridad del activista de 31 años lo traslada a una camioneta para llevarlo al hospital. Según las autoridades, el sospechoso corrió cruzando el techo y saltó del edificio huyendo hacia un vecindario. A las 2:40, 2 horas después del ataque, su vocero anunció su muerte y Trump publicó en Truth Social que el grande e incluso legendario Charlie Kirk estaba muerto. El conservador y estrecho aliado de Trump fue una de las voces más influyentes de derecha entre los jóvenes con 9,5 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en X, movilizando este voto a favor de Trump y energizando el movimiento conservador que promovía los valores cristianos. A Kirk lo sobrevive su esposa, Erica Fransky, y sus 2 hijos de 3 y 1 año. Nunca fue funcionario público, nunca ha sido político, simplemente era consecuente y coherente. Iba por el país entero discutiendo lo que para él era correcto, la familia, los intereses, lo que pueden ser los principios y los valores, la creencia en Dios, lo que es la izquierda y la derecha, el tema, obviamente, de la diversidad, con sustento científico, sin hacerle daño a nadie. Si bien siempre nos vemos o nos hemos visto inmiscuidos en una discusión con algún amigo o algún pariente y paramos diciéndole, ¿sabes qué? Ya no hablemos de eso porque nos vamos a pelear. Puede ser que esa discusión quede en que no nos hablamos en una semana o que en esa fiesta pues simplemente somos lo suficiente maduros y ya no hablamos. Pero no que hoy, en un país tan grande como ese, donde se están discutiendo las ideas, que por cierto, están siendo copiadas en países latinoamericanos, las ideas, lo que digo, las están agarrando como moda para poder impulsar el desarrollo de un país, cuando son debatidas, la gente prefiere, lejos de debatirlas, matar a alguien, o prefieren desaparecer a alguien, que es lo que le pasa a Charlie Kirk. Gente que simplemente no puede con palabras construir una idea para contradecir y ante esa impotencia lo que decide es mandar a traer a alguien, desaparecerlo, por el simple hecho de no piensa igual que yo.
¿Y usted cree que eso es algo que en nuestros países no sucede, solo que tal vez de diferente manera? Que no se da a conocer tan públicamente porque no fue en el mismo escenario. Déjeme decirle, estoy seguro que sucede. Sobre todo empezamos con temas de mensajes en las redes sociales de odio, de insultos, y obviamente de empezar a hablar mal de las personas para truncarle su trabajo, su carrera, su futuro, y así hacer que esas personas que han levantado la voz pierdan toda posibilidad de estar bien con su familia y con sus ideas. Pero ya desaparecer, mandarlo a traer, porque simplemente no hay capacidad intelectual para discutirlas, creo que es un tema que vale la pena que evaluemos y sobre todo que no escondamos. Los grandes problemas surgen por pequeños detalles, cuando dejamos entrar en nuestros países que algunos colegios puedan predicar ideas que no van con nuestras costumbres y que no decimos nada porque tenemos miedo a qué puede decir el colegio o expulsen a nuestro hijo. O simplemente como no pasa en la clase de mi hijo, no digo nada porque pues no es a mí el que me va a afectar. O el día de mañana cuando vemos potencias internacionales que inciden en una u otra cosa en temas legislativos, ejecutivos o judiciales o en las elecciones importantes del país y no decimos nada por el miedo a lo que pueda pasar. No digo que haya que fomentar la violencia, no, al contrario, digo que tenemos que suspender la posibilidad de caer en violencia por cuestiones de poder, de control y de ideas. Pero esto es algo que no es permitido y sobre todo es algo a lo cual le debemos de poner atención. Ojo que las modas siempre vienen de afuera y esas modas se modifican dependiendo lo que los adolescentes, los jóvenes y los que tienen el liderazgo de poderles hablar, les quieran manifestar. Ahora, hay que aterrizar, ¿verdad? Hay que aterrizar. Aterricemos en las elecciones locales, si quieren llamarlas así. Elecciones electorales, ¿verdad? De gran magnitud. ¿Pasará en Venezuela en una segunda vuelta? No, pasará en Venezuela próximamente, pasará en Bolivia, sí, en una segunda vuelta. Pasará en Honduras pronto. Pasará en Guatemala y estará por empezar lo que es un rimero de elecciones en Guatemala, que la gente no se ha puesto a pensar la magnitud y la incidencia que puede tener en el ámbito empresarial, social, de desarrollo y político del país. Aunque faltan 2 años para el proceso electoral de 2027, al menos 40 organizaciones políticas ya han completado casi todos los requisitos para participar, según informó la magistrada presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro. Alfaro expresó preocupación por el crecimiento del número de partidos, ya que en 2023 participaron 27, lo que complicó la impresión y distribución de papeletas. Con más agrupaciones en contienda, advirtió, el proceso podría volverse aún más complejo. Además, otras 25 organizaciones se encuentran actualmente en etapa de comité pro formación, en camino a convertirse en partidos políticos. 40 organizaciones políticas, que ya son las que están más cercanas. De ahí, alrededor de 25 comité pro formación tenemos, pero sí es bastante grande la cantidad de organizaciones políticas y seguramente el pleno que tomará posesión en el 2026, en marzo, con miras al 2027, tendrán complicaciones severas en la elección 2027. Si ahora con alrededor de 27 organizaciones políticas que participaron 23 alrededor, nosotros vimos todos los problemas de conflictividad y que las personas también, eso hace que sea más pequeño el símbolo en la boleta o cuando se ponen los nombres en los listados nacionales no se puedan ubicar, ustedes imaginarán la complicación que tendrá ya 40 organizaciones políticas si las 40 deciden participar. Seguramente pues habrán algunas que decidirán guardar el partido, no participar, pero las que participen y para la emisión del voto y esa transparencia en esas boletas también habrá complicaciones para los ciudadanos. Esperemos también que a la hora de hacer una reforma pues también se constituya, que se tomen medidas que posiblemente puedan ser que si el partido político se creó 1 o 2 años antes de la elección, pues pueda participar en la siguiente, porque eso también le permite geográficamente posesionarse y también trasladar su filosofía partidaria. Y de esa manera no violentemos el derecho a la libertad de organización, pero también nos ayude como Tribunal Supremo Electoral a no hacer mucha carga en la elección de una boleta.
Aunque ese tipo de inconvenientes deberá ser resuelto por el nuevo Pleno de Magistrados que asumirá el próximo año, Alfaro detalló que se están haciendo los esfuerzos para implementar reformas a la ley electoral y de partidos políticos, junto a los diputados para reducir el número de agrupaciones políticas por evento. Sin embargo, esto será un tema que le compete directamente a la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, elección, primero la aprobación del presupuesto, que puede ser más grande de lo que nosotros anticipemos. Que eso algunos dirán es una deuda para guatemaltecos que ni han nacido. Algunos dirán, no, manejar la deuda de una manera adecuada está bien. El Congreso tiene que elegir nueva junta directiva y ahí se establecerá por qué línea, por qué óptica, por qué ideología y por qué camino va a agarrar un Congreso de la República en la evaluación, en la presentación y obviamente en la aprobación de leyes que vayan de acuerdo a el desarrollo de un país que necesita infraestructura, que necesita desarrollo y que tiene que entrar a temas de fondo como la desnutrición y la pobreza que han quedado a un lado por todas las noticias que salen todos los días. Y después vendrán elecciones como la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima autoridad, que pone un balance de poder, en donde lo que hace es ponerle un alto a los funcionarios que obviamente por estar tanto tiempo ahí y por intereses particulares o políticos, pues quieren ir en contra de la Constitución para aprobar cosas. Lo importante que será el balance de esa Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público, usted sabe que es el órgano establecido por ley, que es el que tiene por encargo la persecución penal pública del país. ¿Qué ente más importante? Sobre todo que es un ente que ha estado en el ojo del huracán por cómo se ha manejado como una herramienta política en los años anteriores. Para acá, para allá, y lejos de buscar, en algunos casos, la verdadera justicia, se ha utilizado como callar o como determinadamente ostentar el poder de algunos y de otros. Claro, habrán algunos que les gusta el Ministerio Público anterior, habrán algunos que les gusta el Ministerio Público que tenemos hoy, pero esa elección vendrá. Vendrá la Contraloría General de Cuentas. Y usted dirá, ¿y qué me importa a mí la Contraloría General de Cuentas? La Contraloría General de Cuentas, le doy un ejemplo básico. Es el que entrega el finiquito para aquellos funcionarios que con anterioridad ocuparon un puesto público y que utilizaron el dinero público de manera idónea. No, de manera no idónea. Y por eso se les hace, pues obviamente, un reclamo por haber utilizado de mal manera el uso de fondos públicos. Y ese finiquito es lo que otorga la Contraloría para que esas personas que quieran ser electas en elecciones puedan competir. Y son cosas a las que nosotros no le ponemos atención. Y de ahí vendrán algunas otras, que puede ser la Superintendencia de Bancos, obviamente temas de la USAC, porque usted sabe que la USAC es la universidad pública del país, pero que tiene incidencia en más de 71 cargos de alta jerarquía en el país y además integra comisiones de postulación para los cargos que le he dicho. Pues la verdad es de que hoy estamos aquí expresando nada más que nuestra insatisfacción ante las acciones que ha tenido este gobierno, este Congreso de la República, este aumento salarial que ellos se han hecho, que la verdad es de que no puede ser que ellos vengan a aumentarse el sueldo cuando el pueblo de Guatemala, cuando hay miles de guatemaltecos sobreviviendo, en la miseria, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, sin acceso a la seguridad. Entonces, hoy estamos aquí alzando la voz por la gente que no puede estar acá y nosotros siempre estaremos aquí comprometidos con este movimiento. En caso de que, bueno, ya hemos visto que el Congreso se ha negado en reiteradas ocasiones a bajarse ese aumento salarial, ¿se podrían tomar otras medidas como estudiantes universitarios? Pues la verdad, nosotros seguiremos haciendo marchas, manifestaciones. Tienen que escuchar al pueblo. No puede ser que estén abusando tanto y nosotros sufriendo. Hay gente que está pariendo el pan del día a día y ellos haciéndose un aumento, ellos haciéndose reconocimientos, privilegios que jamás se han merecido, que nosotros nunca se los hemos dado, porque no estamos de acuerdo con muchas acciones que ellos están haciendo, mucho menos con este aumento tan inhumano. Y en el 2027 pues ya podremos hablar de campaña electoral abierta para las elecciones generales. Es decir, el tiempo camina, los intereses caminan y el ciudadano pareciera que simplemente creyendo que las cosas caerán del cielo, no ponen atención de lo que puede venir desde que empecé hablándole. Una geopolítica que viene desde afuera, las potencias mundiales incidiendo en países latinoamericanos, para bien o para mal, la violencia que se está desplegando en nuestros países, cómo estas organizaciones están tomando cabida
Y obviamente cómo en lo local eso puede incidir. ¿Quién va a jugar en esas elecciones? ¿Puede incidir el sector privado? ¿Debiera de incidir? ¿Va a jugar el crimen organizado? ¿Es permitido que entre la comunidad internacional? ¿No es permitido? ¿Se va a hacer una separación y algunos por temor no se van a meter? Y entonces van a entrar los malos de la película y los malos de la película van a tomar lo que ya pareciera que va caminando mal. O sea, como que no hemos entendido que su empresa, su comercio, su tienda, su vida, su desarrollo, su futuro puede verse modificado porque tal vez vamos a estar viendo en esa época el Mundial. Y bajo los partidos del Mundial, pues habrán otros con intereses más puntuales que los que tiene la ciudadanía, que provocarán hechos que harán que su empresa gane menos, que usted tenga que despedir gente, que a usted lo despidan, que a sus hijos se les inculquen cosas diferentes, que hayan leyes que estructuralmente cambien las costumbres de este país, que rompan con los pilares privados de este país y que cuando hemos sido reconocidos como un país que, independientemente de lo político, salimos avante en el tema económico porque el sector privado es fuerte, eso no necesariamente tiene que continuar. Todo puede cambiar. Entonces, si el sector privado no está dispuesto a levantar la mano bajo temas de transparencia, bajo temas de cambio, bajo tema de una aplicación real de la ley en las elecciones, si la comunidad internacional no ve al país como una posibilidad de hacerlo crecer, sino que de repente antepone ideología o intereses particulares de sus países sobre los nuestros, los resultados no serán buenos. Y sobre todo que los ciudadanos serán los principales afectados, pero en gran parte culpables por no involucrarse. Es decir, hoy tenemos problemas mundiales. Centroamérica, Guatemala, Latinoamérica no son los peores países como nos lo han pintado. Tenemos grandes problemas, pero hoy vemos grandes problemas también en las potencias. Y cuando hay grandes problemas en las potencias, es porque tenemos un desorden mundial que está tratando de recomponerse, porque tarde o temprano se recompone. Pero si uno no juega una parte en esa recomposición, no va a hacer que las reglas del juego después a países como los nuestros no sean las más adecuadas. Y no hay nada como decir que uno no levanta la mano hasta que a uno no le está pasando, pero países como los nuestros puede ser que hasta que a uno le toque ya sea tarde. Ojalá esto le sirva para entender que si es usted un empresario exitoso, todo se le puede venir abajo. Todo su dinero puede ser que desaparezca. Si usted es un político, que entienda que al final usted se debe a la población guatemalteca. Si usted es un activista, pues ojalá que no se deje llevar por lo que le conviene, porque gana por intereses no de este país, sino de otros países. Pero aquí nadie se salva y sobre todo nadie habla. Somos pocos y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, con respeto, por supuesto, pero poniendo las cosas como son. Y somos nosotros los que hablamos porque los otros se esconden. Y es así, y siempre va a ser así.